Y es que esta pregunta la hicimos porque usted estudió físico-matemático, ¿verdad? En la universidad. Así es. Y usted como estudiante se rebeló y se integró a la Liga Comunista 23 de septiembre, que no era cualquier cosa, era enfrentarse a Nazararo, enfrentarse a García Paniagua, personajes negros, oscuros de la historia de México, los brazos ejecutores de Echeverría y López Portillo y de Díaz Ordaz. ¿No sintió miedo cuando se integró a esta organización? ¿Y cómo se integró? Más bien, pues fue como parte de esa generación que además tuvo una suerte de manifestación mundial, internacional, en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra, en distintos países del mundo. Nos contagió a todos los jóvenes, o a la mayoría de los jóvenes de aquella época, la idea de que había que cambiar los sistemas políticos, el régimen político mexicano en nuestro caso, por medio de acciones radicales, por medio de las armas, por medio de organizarnos en grupos guerrilleros, que nos pusiéramos al frente de luchas políticas y sociales, y que como el gobierno, toda manifestación de protesta o de exigencia de alguna demanda respondía con la violencia, respondía con la represión. Digo, pues la única manera de enfrentar al gobierno pues es también con sus propios medios, con las armas en la mano, y muchos como yo dejamos incluso nuestra carrera universitaria. Yo en mi caso, como se decía, estudiando físico-matemáticas, un tiempo en la Universidad de Sonora, otro aquí en la Ciudad de México, en la UNAM, dijimos con determinación, con decisión, con convicción, ¿de qué sirve tener un título en la mano si mañana no vamos a cambiar las cosas, si este México no va a cambiar? Y decidimos irnos sin temor, sabiendo que estábamos arriesgando y jugándonos la vida al tomar el camino de las armas, para que por medio de grupos guerrilleros, de acciones guerrilleras, fuéramos desde nuestro punto de vista conquistando más conciencias, haciendo conciencia en la mayoría de la gente de que había que cambiar este país, conquistar el poder por vías revolucionarias. Y fue en ese proceso en el que yo participé en la Liga Comunista 23 de septiembre, allá a principios de los años 70, hace ya más de 40 años también, y pues organizando movilizaciones en Sinaloa, logrando que incluso se fueran a la huelga contra los caciques, contra las guardias blancas, decenas de miles de obreros agrícolas que exigían mejores salarios, o de obreros de la construcción en las grandes obras que se hacían en la ciudad de Culiacán, y que se fueron junto con nosotros incluso a asaltar bancos de armas del gobierno que había ahí en la región de Culiacán. Y bueno, pues esto desde luego llevó a que se acrecentara después la persecución política con quienes identificaban que andábamos allí en eso, y ya después se dio todo lo que fue el proceso, por una parte de desintegración de esos grupos guerrilleros por parte del gobierno, aniquilando a dirigentes, a militantes de estas organizaciones, encarcelando a centenares de ellos, entre ellos un servidor. En los años 74, 75. En el año 74, yo estuve preso en 1974, 1975, después de que fui herido en una detención que hubo, que nos llegó la policía a una casa de seguridad. Allí fue cuando, ya detenido, pretendiendo aniquilarme, la policía me dispara un balazo en la boca y me sale por acá, por el lado izquierdo de mi cuello,
y que por eso también me vino ahí el apodo del tragabalas, ¿no? Porque en general poco se me nota lo de el disparo en la boca. No se le ve cicatriz. Pero sí, no noto cicatriz porque estaba yo gritando con la boca abierta, me dan el disparo, la mandíbula de aquí, todo esto me destroza la dentadura abajo, y bueno, sí estuve a punto de morir, pero afortunadamente pues no sucedió. Y para mí la cárcel incluso fue un escenario de tránsito. Yo siempre dije que la cárcel había sido un accidente de trabajo. Me ayudó a forjar todavía más mi convicción de que debía seguir luchando por la transformación de este país. Después, cuando salimos de la cárcel, seguimos luchando. Todavía pensábamos en la lucha armada. Al poco tiempo nos dimos cuenta que no era ese el camino, que la gente no nos iba a seguir por esas vías violentas de lucha armada. Y además había una campaña mediática, yo recuerdo de niño, una nota de una balacera con policías, pues en esa época Jacobo Zabludovsky era el único noticiero y obviamente hablando pestes de la Liga, ¿no? Por supuesto, era la satanización de todo aquello, ¿no? Para ellos era la confirmación de que todo lo que olía a revolucionario de izquierda era condenable, era satanizable y por lo tanto era justificable que hasta los aniquilaran físicamente o los desaparecieran, o por lo menos que estuvieran presos, ¿no? Como Lucio Cabañas, ¿no? Que también murió, su gente de Lucio Cabañas en Guerrero, la gente de Chihuahua. Sí, de Genaro Vázquez también en Guerrero. Es decir, surgieron grupos guerrilleros por prácticamente todos los rumbos del país, en todos los estados de México, y pues después todos los hechos fueron desarticulados. Muchos de los participantes de esos grupos guerrilleros, desde luego, sobrevivimos, y hoy varios seguimos en la lucha, aquí la mayoría de ellos en el PRD. Claro.